Bienvenidos a la clase número 8 del curso de Ecosistemas Marinos y Acuáticos, ¿cierto? Del programa de formación de técnicos en manejo de áreas silvestres del Centro de Formación Técnica IDMA. A continuación vamos a hacer una breve descripción de cómo funcionan, cómo están estructurados los ecosistemas marinos. Ya primero lo vamos a hacer a nivel, ¿cierto?, conceptual, y después vamos a ver algunos patrones, ¿cierto?, de distribución de la biota a nivel en el mar, ¿cierto? Vamos a tener de que en el océano, ¿cierto?, las variables que van a explicar la diversidad son diferentes a las variables que lo hacen en ecosistemas terrestres. Ya, generalmente en ecosistemas terrestres vamos a tener de que clima, ¿cierto?, por lo tanto temperatura y precipitación son unos buenos predictores de la diversidad de especies. En el mar vamos a tener que existen más componentes, ¿cierto? En la clase anterior veíamos de que hay una salinidad que es distinta, densidad y también temperatura. Sin embargo, vamos a sumar de que el océano también tiene diferentes profundidades. Por lo tanto, es una variable nueva que aparece, ya que la profundidad hace variar también las otras factores, ¿cierto? Salinidad, densidad y temperatura. Por ejemplo, mientras más profundo estamos, ¿cierto?, vamos a tener de que en general la temperatura va a ser menor, la densidad va a aumentar, etc. En el siguiente mapa podemos ver de que tenemos estas aguas que se llaman resurgencias, de que se van a estructurar diferentes, ¿cierto?, a nivel de la costa. Por ejemplo, nosotros en la zona del norte de Chile tenemos estas aguas que emergen, ¿cierto?, desde las profundidades. Son aguas un poco más frías y estas aguas, también conocidas como surgencias, tienen algo importante, ¿cierto?, para la biodiversidad. Generalmente están asociados a gran número de especies. Por otro lado tenemos de que en general las zonas costeras, ¿cierto?, los ambientes bentónicos, ¿cierto?, del contacto entre el océano y la tierra emergida, ¿cierto?, la superficie terrestre, son zonas que concentran alta diversidad. Además, la distribución que tienen las corrientes marinas, que son esas flechas que ustedes pueden ver en esta imagen, ¿cierto?, no es homogénea. Generalmente las flechas van a tender a tener direcciones disímiles en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, ¿ya? En Chile, por ejemplo, nosotros tenemos la influencia de la corriente de Humboldt, que es una corriente que viene desde el círculo polar, ¿cierto?, que trae y que lleva aguas frías desde este lugar, latitudes más altas, ¿cierto?, a través de todo el continente, ¿cierto? Y eso hace que también, eso norma la diversidad de nosotros, la diversidad de especies que tenemos nosotros. Si nosotros hacemos un análisis evolutivo de cómo ha cambiado la biota, ¿cierto?, en los ecosistemas marinos, desde el punto de vista desde la fauna, vamos a tener de que en el Cretácico, ¿cierto?, hace más o menos 65 millones de años, estamos hablando del océano que tenían los dinosaurios. Generalmente este estaba dominado por especies de peces, reptiles, etc. Y que los mamíferos como especies acuáticas aparecen en el Paleógeno, ¿cierto?, es decir, después de la extinción de los dinosaurios, pero no tienen un rol principal. Por otro lado, los mayores tamaños en este caso lo van a tener las especies de los tiburones, ¿cierto?, que son los depredadores tope del océano. Y que también se han mantenido, fíjense ustedes, desde el periodo de los dinosaurios. En el océano moderno tenemos que existen grandes animales, de hecho vamos a tener prácticamente de que en el océano actual existe el animal más grande de la historia, ¿cierto?, que es la ballena azul, este gran animal que ustedes pueden ver acá, y que pertenece al grupo de los mamíferos. Por otro lado vamos a tener de que en general el dominio, ¿cierto?, se distribuye de mejor manera. Durante el Paleógeno tenemos un dominio principalmente de especies de peces, ¿cierto?, pero ahora vamos a tener un dominio que está más compartido, ¿cierto?, hay más equitatividad entre los diferentes grupos. Uno puede analizar la estructura del océano, ¿cierto?, de los ecosistemas marinos, ¿cierto?, viendo sus estructuras tróficas, ¿ya? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una cadena trófica, que es la que aparece acá, vamos a tener de que en general vamos a tener arriba, ¿cierto?, el depredador tope, que es el que concentra una gran cantidad de biomasa, y mientras vamos descendiendo en los niveles tróficos, esa cantidad de biomasa por individuo se hace más pequeña, ¿ya? Incluso llegar hasta lo que son el krill, ¿cierto? Pero sin embargo es más compleja la cosa, ¿cierto? No es una línea, sino que es una cadena, es una estructura trófica mucho más implicada. Hablamos de una red trófica, que la podemos ver nosotros acá, ¿cierto?, donde sigue existiendo un depredador tope, pero existen depredadores secundarios, ¿cierto?, que también tienen interacción entre ellos, ¿cierto? De hecho también puede haber depredación entre los mismos depredadores,
vamos a tener de que un poco más abajo, ¿cierto? Por aquí están los peces que funcionan como presa, pero también se alimentan de otros individuos como crustáceos, otras especies como crustáceos, etcétera. Y en el final vamos a tener de que están los productores, que son los organismos que tienen la capacidad, ¿cierto?, de hacer fotosíntesis en el océano, y por lo tanto esos organismos generalmente se van a encontrar en las zonas superiores del océano, ya que la energía solar no penetra más allá de 14-15 metros, ¿cierto? Más abajo prácticamente ya no tenemos energía solar. Y esto es lo que nos está indicando el esquema de acá, ¿cierto? Tenemos la energía solar que alimenta, ¿cierto?, a estos organismos como el fitoplancton, ¿cierto?, que son encargados de hacer fotosíntesis, muy pequeños en tamaño individual, pero que si nosotros los juntamos constituyen una gran cantidad de biomasa, y que esos individuos permiten también que se vaya regulando el sistema, ¿cierto? Entregan la energía, llevan el input de energía al resto de los otros individuos que son heterótrofos, es decir, que no tienen la capacidad de generar su propia energía. Tenemos que los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Hay una influencia de las corrientes y de la profundidad. De hecho, nosotros tenemos un ecosistema del tipo fosa que se encuentra en este sector de acá, ya que nosotros estamos en un lugar donde una placa tectónica se mete abajo de la otra, eso se llama subducción, y por lo tanto en ese sector vamos a tener grandes profundidades. Las mayores profundidades se encuentran aquí en este sector, ¿cierto? El sector de Japón, donde tenemos la fosa de las Marianas, que tenemos 11.000 metros de profundidad, es decir, que podíamos meter ahí el Monte Everest y tendríamos todavía un poco más. Además tenemos otros tipos de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Como ríos, estuarios que son desembocadoras de ríos, ¿cierto? Arrecifes coralianos que van a estar principalmente en zonas sometidas a gran cantidad de temperatura, donde la productividad primaria es muy alta, ¿cierto? Y se generan estas estructuras que son en realidad simbiosis de seres vivos que se van uniendo, ¿cierto? Y van generando estructuras vivas, que de hecho son ecosistemas por sí solos, ¿cierto? Cada uno de ellos es un ecosistema. El patrón de diversidad, ¿cierto?, de las especies, tanto costeras, ¿cierto?, las que están arriba, como oceánicas, varía mucho. Primero, las especies costeras se concentran principalmente en ambientes bentónicos, pelágicos, ¿cierto?, en las zonas superiores y de contacto con el continente, y vamos a tener de que en general la zona del océano Índico, cierta de Papúa Nueva Guinea, toda esta zona de acá, tienen gran cantidad de diversidad de especies. Nosotros en Chile tenemos una diversidad de especies menor, ¿cierto?, en comparación con otros lugares del globo. Otro centro de mucha cantidad de especies va a ser el océano, el mar Caribe, ¿ya?, que también tiene una gran cantidad de especies asociadas a la temperatura que hay ahí. La fauna oceánica, ¿cierto?, tiene un patrón que es diferente al anterior, sin embargo, en algunos sectores tienen coincidencias. Por ejemplo, en la zona de acá del Océano Índico también tenemos gran cantidad de especies, al igual que lo vamos a tener en la zona del Mar Caribe. Sin embargo, vamos a tener que en la fauna oceánica aparecen centros importantes, ¿cierto?, de especies, como va a ser la zona de Sudáfrica, esta zona de Sudáfrica, y también zonas asociadas, por ejemplo, donde se encuentran las Islas Canarias, y donde están también las Islas Azores, que se encuentran en este sector de aquí, cerca de Europa. Se pueden identificar ciertos hotspots de biodiversidad marina. A nivel terrestre existen también estos mismos hotspots. De hecho, nosotros nos encontramos en un hotspot de biodiversidad, que es el Chile templado mediterráneo, ya que tiene una gran cantidad de especies endémicas. En el mar pasa algo similar, ¿cierto? Tenemos ciertos lugares que concentran grandes índices de biodiversidad, principalmente asociados a mares que tienen mucha temperatura. Mientras más temperatura, más especies en general. Es una relación prácticamente directa, ¿cierto? Un R cuadrado muy pronunciado, una relación causal. Y lo vamos a encontrar principalmente en este sector. Hay hotspots de biodiversidad, después hay hotspots de biodiversidad acá asociados a fauna oceánica, en la zona de Sudáfrica. Nosotros tenemos en este sector en Perú zonas con alta biodiversidad. Argentina también es caracterizada como un hotspot de biodiversidad de fauna marina. Sin embargo, no todo es tan bueno. El cambio climático ha amenazado a las especies a nivel terrestre, sin embargo también en los océanos esas especies están amenazadas. Aquí tenemos en la parte de arriba, ¿cierto?, primero que todo la influencia que va a tener el cambio climático, ¿cierto?, en términos ¿cierto?, el impacto que va a generar, y tenemos que en general en Chile, por ejemplo, tenemos gran impacto en la zona norte del país,
y también esta zona que es un lugar de alta biodiversidad es una zona muy impactada. Acá abajo tenemos el mismo impacto, ¿cierto? Y en realidad este mapa nos indica un poco lo que se ve arriba. Como conclusión podemos ver que primero, el ecosistema a nivel local, ¿cierto?, se estructura en base a estas redes tróficas, donde tenemos, por ejemplo, un depredador principal que está en el tope de la cadena alimentaria, y tenemos una serie de depredadores secundarios que también se van estructurando. Estos depredadores pueden depredar entre ellos, ¿cierto?, o depredar sobre especies menores como peces, etc. Pero lo importante son las especies productoras capaces de hacer fotosíntesis que sostienen el sistema. Eso se llama un control bottom-up, ¿cierto?, desde abajo hacia arriba. Estas especies de fitoplancton, krill, etc., no tienen como individuo gran biomasa, pero en conjunto, ¿cierto?, sus poblaciones soportan una gran cantidad de biomasa. Los depredadores tope en el océano son más escasos en términos de población de número, sin embargo un depredador concentra una gran cantidad de biomasa, como el gran tiburón blanco, por ejemplo. Por otro lado, pudimos analizar en esta clase de que los patrones de biodiversidad no son homogéneos tampoco en el océano. Tenemos algunos lugares particulares donde se concentra la biodiversidad, principalmente en las zonas del océano Índico, ¿cierto?, y el mar Caribe, asociado a una gran temperatura, a una temperatura bastante alta. Y por otro lado, los efectos que va a tener el cambio climático, los impactos que va a tener sobre el océano no son iguales. Por ejemplo, en Chile tenemos gran impacto asociado al aumento de la recurrencia, ¿cierto?, entre fenómenos niño-niña. Eso genera calentamiento y enfriamiento de la superficie del mar, lo cual puede afectar a estas especies. Generalmente las especies que están asociadas a ambientes marinos son mucho más sensibles a los cambios de temperatura. Un cambio de temperatura en 1 grado en la superficie del mar puede generar estragos, ¿cierto?, en las cadenas tróficas y alterarlas. La extinción de una especie, por ejemplo una especie basal, ¿cierto?, productora, podría generar de que todo el sistema se desestabilice hacia arriba, lo cual es muy problemático. Esa ha sido la clase número 8 del curso, de este curso. Espero que lean la guía que se les va a enviar a la brevedad para que podamos seguir en contacto. Muchas gracias.